Bueno, como les decía, disculpen, tenemos hacia la derecha el horno de reforming. Lo que sucede en el horno de reforming es, se ingresa gas natural de forma exterior, en esta parte, va hacia un colector y luego ingresa, digamos, el arranque, en el inicio, ese gas natural que va a ser calentado a través de unos haces de tubo a una temperatura de unos 1400 grados centígrados. El calor va a estar dado también por gas natural junto con el aire en un quemador. Esos haces de tubo van a producir que haya un intercambio de calor entre el horno mismo y ese gas natural, que al pasar a través de los haces de tubo no va a haber una combustión, simplemente va a estar calentado a alta temperatura y va a ingresar por la parte inferior de la zona de reducción, reduciendo el mineral como vimos, y va a salir por la zona superior, cediendo algo de calor a unos 850 grados centígrados. Va a ser lavado, ya que, como vimos en los procesos anteriores, estas cargas generan muchos polvillos a través del mismo rozamiento que tiene la carga. Ese gas residual, después del lavado, va a ser parte reaprovechado, juntándose con el gas natural exterior para alimentar el quemador, y en otra parte va a pasar a un intercambiador de calor y va a ser utilizado para la zona de enfriamiento. Bien, entonces reutilizamos varias veces lo que son los gases esos de reducción, para la reducción propiamente dicha, para la alimentación del quemador del horno de reforming y para el enfriamiento de la esponja de hierro. Después del enfriamiento, esos gases circulantes van a pasar de nuevo por un lavador hacia un colector que los va a volver a ingresar a los haces de tubo del horno de reforming, siguiendo el proceso. Es decir, utilizamos parte exterior y parte va a quedar recirculando. Bien, va a quedar recirculando en el sistema. A medida que haya esas pequeñas pérdidas, va a ser repuesto por la conexión de gas natural exterior. Ese es básicamente el proceso de horno Midrex de reducción directa. Y es básicamente cómo funciona la mayoría de los procesos de reducción directa. Bien, ahora yo les voy a presentar lo que sería la clase de aceros. Vamos a ver lo que quedó. Esto era lo que había quedado de la clase anterior. Vamos a ver lo que es la parte de aceración, ¿vean? La parte de, ya no la creación de la materia prima, sino de, propiamente dicho, del acero. Bien, se ve bien ahí, ¿no? ¿Se ve Sí, bien? se ve perfecto. Sí. Bueno, tenemos el acero. Ustedes intuitivamente, desde comenzaron a ver las cosas, a entender qué era cada material, ahora más profundamente, ya que están en la universidad. El acero es algo ampliamente utilizado, ya sea en edificios. Ahí aparece la Torre Eiffel, ya que está íntegramente realizada de acero, con un recubrimiento de cobre. Está realizada, bueno, con una forma de fabricar de acero que ya fue dejada de lado, pero es un gran exponente de lo que son las edificaciones de acero. Los mismos edificios modernos, que están íntegramente hechos de acero y de vidrio, las construcciones de hormigón. El hormigón armado tiene un alma de acero. En la parte, por decirlo así, industrial, tenemos, bueno, cientos de calderas funcionando, instalaciones complementarias, en fin. Bueno, creo que el mayor uso que se le da en la automoción, en la parte
de la fabricación de barcos, en la parte de fabricación de armamento, en fin. Creo que una de las pocas industrias que dejó de usar acero, salvo en pequeños lugares, es la aviación, ya que utiliza materiales compuestos, aluminio aeronáutico, en fin. Desde hace bastante tiempo que dejaron de lado el acero, ¿bien? Salvo para pequeñas partes. En fin, el acero está por todos lados, por lo tanto, su producción al día de hoy es de vital importancia para un desarrollo industrial. Según la norma IAS U500-01, se define al acero como la aleación de hierro y carbono deformable plásticamente que alcanza un máximo de 1,7% de carbono. Bien, eso es según la definición de norma y ya vamos a ver por qué ese 1,7% de carbono. También es de vital importancia que entiendan que el acero es deformable plásticamente, ¿bien? Entonces, eso es la diferencia, una de las diferencias de lo que nosotros fabricamos a la salida del alto horno, que es el arrabio, aparte de su composición química, el arrabio era no forjable. En cambio, el acero puede ser forjado, puede ser deformado plásticamente, ya sea en frío o en caliente. Contiene otro elemento de lesión, ¿bien? Estos elementos de lesión pueden ser agregados de forma voluntaria. Por ejemplo, yo necesito un acero que tenga cromo, níquel y molibdeno. Bueno, según el proceso voy a tener que ir realizando ese agregado de esos elementos químicos para que mi acero tenga ciertas propiedades. Lo van a ver bien cuando vean lo que es la clasificación de los aceros. Estos otros elementos pueden ser agregados también de forma accidental. Por ejemplo, debido al proceso, hay cierto desprendimiento o cierta carga involuntaria que le puede conferir características que, bueno, que no son deseadas. Por lo tanto, tenemos agregados que son hechos a propósito, vale decir, donde van a tener y van a conferirle al acero propiedades que yo busco, y otros que lamentablemente o no voy a poder eliminar o van a formar parte del proceso sin que haya una intervención ahí, ¿bien? Entonces, como les comentaba, la demanda del acero es altísima. Es un medidor de la capacidad industrial de un país. En el mundo se produce alrededor de 1.800 millones de toneladas, ¿no? 1.800 millones de toneladas. Donde China es el principal productor con alrededor de 1.050 millones de toneladas. Ustedes pueden ver que China produce más del 50 hasta el 60% del acero que se produce en el mundo, dejando relegado ya hace mucho tiempo a Estados Unidos y a la Unión Europea en lo que hace a producción de acero. Brasil produce alrededor de 40 millones de toneladas y Argentina produce únicamente 4,6 millones de toneladas. De esas 1.800 millones de toneladas mundiales, Argentina produce alrededor de 4,6 millones de toneladas. Prácticamente se mantiene estable para unos 20 años, con algunos picos quizás de producción, pero no ha crecido a su vez como han crecido otras partes del mundo. Eso es básicamente lo que es el acero. Y tengan en cuenta, porque es tema de examen, la definición de acero y su diferencia con el arrabio y con la fundición. ¿Bien? Les vuelvo a repetir, aleación de hierro y carbono que puede ser deformable plásticamente y que alcanza un máximo de 1,7% de carbono. Cuando veamos el diagrama hierro-carbono, diagrama de fase, vamos a poder entender el porqué de ese 1,7% de carbono, ya que no es algo arbitrario, sino algo que tiene un fundamento, ¿bien? Bueno, no les quiero adelantar más en ese paso. Vamos a ver lo que son los procesos de producción. Los procesos de producción de acero pueden dividirse en lo que son los convertidores, los hornos eléctricos y los hornos Siemens Martin.
Estos últimos, los hornos Siemens Martin, fueron, bueno, muy utilizados en Estados Unidos, en Inglaterra, en parte de Europa, y tenían las producciones altas, alrededor de 500 toneladas por horno, pero fueron dejados de lado con el tiempo, ya que es un proceso que demora más tiempo, insume más recursos, por decirlo así, ya que el tiempo es un recurso. Por lo tanto, era más antieconómico realizarlos. Bueno, tiene cierta importancia, ya que bueno, fueron muy utilizados. ¿Bien? Por general, vamos a ver los convertidores primero, que son, por ejemplo, el que está acá a la izquierda es un convertidor que se llama LD, y el que está acá en el centro es un convertidor Bessemer o Thomas, que tienen una importancia histórica y que es la base de los procesos actuales. ¿Bien? Estos convertidores que están acá a la izquierda y el centro son, bueno, los más ampliamente utilizados, el de la izquierda, y este vendría a ser el abuelo del convertidor LD. A su vez, hacia la derecha, se ve en la imagen un horno eléctrico, que es otra forma de producir acero y que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. ¿Bien? En los convertidores, bueno, en los convertidores se lleva una carga metálica, ¿m? Y luego se produce a oxidar esos elementos que se desean eliminar. Bien, se oxida los elementos que contienen la carga metálica. Este proceso de oxidación de la carga metálica, que en el convertidor es a radio principalmente, ya vamos a ver después, también se le puede agregar chatarra, con esta oxidación de los elementos, que se denomina afino del acero, se llega a una composición química que es la deseada. ¿Bien? Entonces, de las instalaciones anteriores del alto horno, sacamos el arrabio que va a ser tratado en los convertidores. En los procesos de reducción directa sacamos lo que sería el hierro esponja, que va a ser tratado en los hornos eléctricos, y a su vez ambos, el convertidor moderno LDAC, puede aceptar parte de la carga en chatarra, y también el horno eléctrico puede cargarse con chatarra. A veces hasta 100% de chatarra en el horno eléctrico, ¿bien? De lo que es la carga metálica. Tenemos, bueno, acá como dice el título, el afino, se ve en la imagen. En la imagen está la composición química de lo que se está cargando. Acá dice carga metálica, Rabe Thomas, ya vamos a ver qué características tiene la Rabe Thomas, que tiene un 93% de hierro, un 3,4% de carbono, silicio, manganeso, un fósforo un poco alto, digamos bastante alto, de 2,3%, y azufre. Y lo que se quiere fabricar, que es lo que está en el renglón de abajo, es un acero según normas IRAM 1010. ¿Bien? Los aceros se clasifican según norma en la mayoría de los casos. Nosotros vamos a ver cómo lo clasifica la norma argentina IRAM, que es básicamente una copia de la norma americana SAE. Este acero IRAM 1010 tiene un contenido de carbono de 0,11, una cantidad de silicio de 0,10, un manganeso de 0,5, un fósforo máximo de 0,4 y un azufre máximo de 0,05. Entonces, para llegar a eso, yo tengo que desoxidar, o sea, tengo que oxidar ese carbono, llevar de 3,4 al 0,11, al silicio igual, al 0,10, al manganeso, el fósforo y el azufre. Bien, eso va a producir cierto aumento de hierro en comparación a lo anterior. Esos son cálculos que vamos a ver bien cuando realicemos el trabajo práctico. Como les decía, nosotros fabricamos ese acero a través de los convertidores, afinando la carga metálica que es el arrabio. Cuando oxidamos estos elementos, llegamos a ese valor deseado.
o podemos estar un poco por abajo de lo que es el valor deseado. Entonces lo que hay que hacer es agregar sustancias que van a corregir la composición química. Estas se denominan ferroalesiones. Esta, por ejemplo, en el caso de que está pidiendo ahí, es un acero IRAM 1010, un acero al carbono, muy conocido, un acero dulce. Pero, por ejemplo, hay aceros que son más susceptibles de ser utilizados en los tratamientos térmicos, que vamos a ver más adelante, que necesitan componentes de aleación como el cromo, el níquel, el molibdeno, el vanadio, etc. Ustedes, si tienen una herramienta que utilizan, qué sé yo, una llave combinada, una llave plana, van a ver que dice acero al cromo vanadio, ¿bien? Esos elementos de aleación le van a conferir capacidades que un acero al carbono común no las tiene. Y también van a responder al templado, al temple, de una forma más conveniente. Entonces hay un juego, ya vamos a ver más adelante, a lo largo de lo que es el desarrollo de la materia, hay un juego entre lo que es la composición química y lo que es cómo va a reaccionar ante los tratamientos térmicos y en la formación de la microestructura del acero, que lo vamos a seguir estudiando a lo largo de las clases. ¿Bien? Bueno, yo necesito producir ese afino, es decir, yo necesito producir esa oxidación. La carga que ingresa, esa carga de arrabio, va a estar en estado líquido, ¿bien? Y yo voy a utilizar oxígeno. Escúchame, oxígeno. ¿Se acuerdan que en el alto horno utilizábamos aire? Bueno, yo voy a utilizar oxígeno. Ese oxígeno puede provenir del aire, pero eso ya no se utiliza más. Básicamente, utilizamos un oxígeno que ya les voy a comentar de dónde va a salir. Pero entiendan que esa oxidación va a partir del oxígeno que va a ser inyectado de cierta forma y va a depender de las instalaciones. Bien, esta oxidación de estos elementos químicos que yo voy a intentar que se produzcan y que van a acompañar el hierro, va a tener cierto orden, por lo general va a ser carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, y va a depender de varios factores. Estos elementos que se oxidan se van a separar en forma gaseosa, en el caso del carbono, que se va a ir como dióxido y monóxido, y en el caso del fundente, agregando fundente, se va a llevar a estos elementos y van a formar parte de la escoria. Yo les había dicho que en el alto horno, los enemigos de esta parte, digamos, era el fósforo y el azufre. El fósforo se va a poder eliminar en su gran mayoría. El azufre va a ser mucho más difícil de eliminar y se va a eliminar en una menor cantidad. ¿Bien? Bueno, los factores que van a depender y que van a influir en este proceso es, los elementos tienen mayor o menor afinidad con el oxígeno. Por lo tanto, van a ser o más o menos difíciles de ser eliminados a través de la escoria. La temperatura del baño metálico y de la escoria. A medida que yo voy realizando el afino, va a subir la temperatura. Y como les comenté, el afino va a ser silicio, manganeso, carbono, fósforo, azufre y finalmente hierro. Va a haber una concentración de los elementos que se desean eliminar en el metal y la escoria. Y esa concentración de los elementos también va a influir. Si yo tengo más elementos que se quieren eliminar, mi proceso va a cambiar. No es que va a cambiar porque lo voy a llevar a otra instalación, a menos que realmente tenga algo para llevar a otra instalación, por ejemplo, algo que únicamente se elimine en cierto proceso. Pero lo que voy de estos elementos es que si yo quiero y tengo mucho manganeso, por ejemplo, o mucho silicio, y quiero eliminarlo, voy a necesitar más tiempo de soplado. Estos tiempos de soplado los vamos a ver cuando hagamos el trabajo práctico. También, bueno, la cantidad de escoria
y su carácter químico, eso también va a influir en el proceso, ya que un mineral, un arrabio que me produzca a mí mayor cantidad de escoria significa que yo voy a tener más escoria y menos producción de acero. ¿Entienden? Se volvería antieconómico, por decirlo así. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? No, ingeniero, todo bien. Bien. Bueno, y como les mencioné, tenemos el oxígeno. ¿Ah? El oxígeno que voy a utilizar en estas reacciones de reducción. El oxígeno va a provenir principalmente, y lo que se usaba antiguamente, ya se dejó de lado, va a venir del aire. Ese oxígeno gaseoso va a provenir del aire. El aire posee un 21% de oxígeno. El resto es nitrógeno y otros gases que pueden estar en la atmósfera. En los procesos Thomas y Bessemer, que lo vamos a ver a continuación, se utilizaba el aire, pero cayó en desuso, como les comentaba, debido a que hay inclusiones y el aire contiene nitrógeno, que es perjudicial en el acero. Después, y actualmente, se empezó a utilizar oxígeno industrial puro. Ustedes seguramente vieron en las noticias el año pasado y este año quizá un poco que estaba en peligro la producción de oxígeno. Bueno, por lo que sabemos de la pandemia y las necesidades de oxígeno de los hospitales, el oxígeno industrial puro, uno de los grandes procesos que necesita de este oxígeno industrial puro es la fabricación de acero. Así que bueno, es un gran consumidor de este oxígeno industrial. A través de procesos se logra un oxígeno con una altísima pureza. Después tenemos el oxígeno combinado. Bueno, ¿qué es el oxígeno combinado? Yo le doy al proceso un compuesto oxigenado, un compuesto que tiene oxígeno. Con el calor del proceso, este elemento se va a disociar y va a entregar oxígeno para la oxidación de otro elemento. Como se disocia, el elemento que queda puede pasar a la escoria. ¿Bien? Esto no es algo bueno, no es conveniente que pase la escoria. ¿Por qué? Porque voy a terminar produciendo mayor escoria. Si bien me da algo de oxígeno, me da algo de oxígeno para el proceso, termino produciendo algo que no necesito, algo que no quiero, algo que no va a seguir en el proceso siderúrgico, ¿bien? Entonces aumenta la producción de escoria y no es algo bueno al fin y al cabo. Me da oxígeno, pero me quita por otro lado. O si no, en el otro caso, puede pasar al acero, ¿bien? Este elemento remanente puede pasar al acero, algo que yo puedo llegar a querer, ya que si yo quiero un acero con un compuesto que tenga, qué sé yo, cromo, yo lo voy a querer en el acero, porque yo quizá no estoy fabricando un acero 1010, sino estoy fabricando un acero con un poco de contenido de cromo que es necesaria para cierta aplicación industrial. Por lo tanto, yo voy a buscar que si voy a agregar ese elemento oxidado, tenga un elemento que yo voy a necesitar en el acero. ¿Se entiende? Y después tenemos una pequeña cantidad de mineral de hierro, que fácilmente entrega oxígeno, y el hierro va a pasar al metal líquido, ¿bien? Esto se aplicaba en los Siemens Martin y se aplica en los hornos eléctricos. Bueno, tenemos lo que son las reacciones químicas. Las reacciones químicas que se van a producir en estas instalaciones, una es la oxidación y escorificación del silicio, que se va a encontrar en el arrabio, ¿bien? Va a ser el primero que se oxida, y esa oxidación me va a dar sílice más calor, ¿bien? Esa oxidación me va a dar calor. 1 kilogramo de ese silicio oxidado va a entregar 7.483, está mal, ahí no es kilogramo, son kilocalorías
por kilogramo. ¿Bien? 1 kilogramo del silicio oxidado nos va a entregar 7.483 kilocalorías. En la oxidación del segundo y escorificación del manganeso, para oxidarse se va a combinar con el oxígeno y va a producir óxido de manganeso. Y nos va a entregar calor, aproximadamente 1.675 kilocalorías. Se va a escorificar también con la sílice creada en el proceso anterior para salir en forma de ese compuesto a través del escoria. Cuando vamos a ver la oxidación del carbono, vamos a encontrar que el carbono está en forma de carburo de hierro. ¿Por qué está en forma de carburo de hierro? ¿Dónde se producía la carburación del hierro? ¿Se acuerdan? Esto es importante. ¿Se acuerdan dónde se producía la carburación del hierro? ¿En qué parte? ¿En el alto horno sería? Así es. En el alto horno, yo les había dicho que el hierro se carbura, produce este carburo de hierro, baja su punto de fusión y puede ser colado. Entonces, acá vamos a oxidar parte de ese carbono que ya estaba y ya se encontraba como carburo de hierro. ¿Bien? Se produce la oxidación en forma de monóxido, que va a entregar 2.300 kilocalorías, y de dióxido, que va a entregar aproximadamente 8.000 kilocalorías. Luego tenemos la oxidación y escorificación del fósforo, que se va a oxidar formando pentóxido de difósforo más un calor de 6.000 kilocalorías por kilo, y se va a escorificar con el óxido de calcio, es decir, con el fundente que yo estoy poniendo en el proceso. Y se va a producir una oxidación y escorificación del azufre, que se encuentra como sulfuro de hierro, que es complicado de eliminar y se produce aquí ya que se llega a altas temperaturas y se va a oxidar entregando algo de calor y se va a escorificar también con el óxido de calcio, dando sulfuro de calcio más óxido de hierro. Bien, eso serían las reacciones químicas eh, que, se, eh, que se producen, ¿bien? Lo malo del azufre y su dificultad de eliminarlo. El azufre se va a combinar con el manganeso, ¿sí? Se va a combinar en la matriz y se va a combinar y se va a quedar ahí en la matriz del acero. Yo voy a tener pequeños sulfuros de manganeso. Estos sulfuros de manganeso tienen una menor dureza que el resto de la matriz, lo que puede llegar a producir un efecto de entalla. Yo me dejaría, digamos, un poco como un hueco, por decirlo así, no es exactamente un hueco ya que lo cubre él, pero tiene menor dureza y es un lugar que por la forma que puede llegar a tener puede producir un efecto de entalla. Ese efecto de entalla ante las solicitaciones que se realicen en el acero, ya que están constantemente bajo carga, puede iniciar grietas. Es por eso que no se quiere al azufre en los procesos. ¿Bien? El fósforo se comporta de una manera un poco similar, produce cierto agrietamiento y vuelve al acero más frágil, por lo tanto, estos procesos de convertidores permiten que se vaya la mayoría del fósforo, la gran cantidad de fósforo, y producen que también haya una disminución del azufre. Bueno, los primeros convertidores, el convertidor Thomas y el convertidor Bessemer, tienen importancia únicamente histórica. Yo se los voy a nombrar para que tengan conocimiento de ellos. Este convertidor Bessemer
hace mucho tiempo que se apagaron, pero mucho tiempo, tiene el honor de ser la primera instalación que permitió fabricar acero en grandes cantidades. Anteriormente se hacían, por ejemplo, en la forja catalana, en pequeños hornos, no había una gran producción de acero. Y la revolución industrial necesitaba que la siderurgia acompañe. Los inicios de la revolución industrial son en el siglo XVIII. El convertidor Bessemer apareció recién en 1850. Anteriormente se hacía, por ejemplo, el hierro pudelado, pero no eran grandes cantidades. El convertidor Bessemer, su importancia es que permite gran cantidad de producción. Veníamos de algo, no les digo casi artesanal, pero que necesitaba más desarrollo, y Bessemer responde a esa necesidad. Como ustedes pueden ver, ese convertidor básicamente tiene forma de un cilindro con un achatamiento, digamos, con una disminución de su sección en la parte de arriba. Lo que se hace es soplar por la parte inferior aire, ¿bien? Se soplaba aire. El oxígeno del aire reaccionaba con los elementos que se querían eliminar y con el revestimiento de este horno. ¿eh? El revestimiento de este horno tenía características ácidas. Era básicamente de sílice, óxido de silicio. Poco tiempo después aparece una mejora que es el convertidor Thomas, que tenía un mayor volumen de carga y un revestimiento básico, basado en cal y silicato de sodio. Este revestimiento básico fue utilizado para tratar agravios con grandes contenidos de fósforo, ya que fue el primero que permitía la eliminación del fósforo. En el convertidor Bessemer, por la característica del revestimiento, el fósforo reaccionaría con la cal cargada, pero terminaban destruyendo el revestimiento de sílice. Entonces, la mejora del Bessemer fue mayor cantidad de producción y poder tratar, debido a su revestimiento, poder tratar acero con alto fósforo. ¿Sí? La gran desventaja de estos dos procesos es que los aceros que se obtenían tenían bajo carbono y tenían una gran cantidad de nitrógeno. Permiso, chicos. ¿Están dando clase? Sí. ¿Quién necesita? El Inge Rodger está por ahí. Bien, volvemos. Los grandes, como decía, inconvenientes eran que el acero producido era de bajo carbono y tenían un gran contenido de nitrógeno, ya que, como les comenté, el aire tiene 21% de oxígeno y el resto de nitrógeno y otros gases. El nitrógeno hace que el acero producido aquí sea susceptible a fragilidades y tenga poca ductilidad. ¿Bien? Ahí a la derecha se ve básicamente lo que es el proceso. El convertidor pivota a través de un eje, mientras es sostenido por los apoyos. Es cargado con el agravio y la cal, que funciona como fundente, vuelve a posición vertical y es soplado, esta vez por el fondo, con aire. Los gases salen a través de una chimenea. ¿Bien? Cuando termina el tiempo de soplado, que como les dije vamos a calcularlo en el trabajo práctico y va a depender de los elementos que tenga ese agravio y al acero que yo quiero llegar, cuando termina ese tiempo de soplado, se produce otra vez el vuelco del convertidor, en este caso con un menor ángulo, para permitir que la escoria, que como sabemos tiene una mayor densidad y va a sobrenadar, tiene una diferencia de densidad que va a permitir
sobrenadar al baño metálico, va a ser retirado con esa inclinación. Luego tenemos un vuelco mucho más profundo donde se va a producir el vaciado, que sería el colado del acero en cierta cuchara. La cuchara es un recipiente donde primero se hace el vertido de la salida del convertidor y luego va hacia la colada, que hay distintos sistemas de colada que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ninguna consulta? Bueno, No, ingeniero. bien. Modernamente se dejó de utilizar alrededor de la década del 50 estos hornos Bessemer y Thomas, y se creó lo que se denomina el convertidor LD. El convertidor LD tiene el nombre por dos ciudades austríacas, Linz y Donawitz. Este convertidor se desarrolló a finales de la década de 40 en Austria por un ingeniero llamado ingeniero Durrer. Fue un gran avance en lo que es la siderurgia, ¿bien? La principal diferencia respecto al proceso Thomas y Bessemer radica en que esta vez se sopla oxígeno puro, por lo tanto no va a haber nitrógeno. Se sopla oxígeno puro por la parte superior. El otro se soplaba por la parte inferior, este se realiza por la parte superior utilizando una lanza violentamente refrigerada que va a inyectar el oxígeno. La lanza se va a introducir a una altura de 1 metro o un poco menos de 1 metro del baño metálico. Como le decía, la gran ventaja de insuflar oxígeno es que no va a haber nitrógeno en el proceso. Además de la susceptibilidad a la fragilidad que yo les mencioné, este nitrógeno se va a llevar calor del proceso sin que nosotros podamos aprovecharlo bien. Por lo tanto, esta economía, aparte de la calidad del acero, esta economía de calor va a resultar en que en estos convertidores yo, además de radio, puedo llegar a cargar chatarra. Entonces, es más versátil, me permite un acero de mejor calidad y también produce un aumento de la producción en general del acero. Perdón. Bueno, no, sí, esta sería la lámina. ¿Cómo funciona y cuál es la marcha que tiene el convertidor LD? Como le decía, en proceso similar al Thomas, en sus etapas, y el Bessemer. En primera etapa cargamos al radio, cargamos también el fundente y la chatarra, tratando de que el fósforo sea bajo. ¿Ah? Y vamos a utilizar óxido de calcio como fundente para eliminar. En la segunda etapa se coloca en posición vertical y se va a bajar la lanza que va a soplar el oxígeno. Y se producirá lo siguiente, como se ve en la figura de la derecha. En la zona 1, que es la zona donde está el impacto del chorro de oxígeno, se va a producir una oxidación muy rápida. La temperatura va a llegar a 2500 grados centígrados aproximadamente. El metal va a entrar en contacto con ese anillo de escoria, que en la zona 3 la escoria va a estar dando vuelta por ahí. El metal va a entrar en contacto con esa escoria y le va a transferir los productos de la oxidación. Le va a transferir que quiere que pase a la escoria. Los productos que se oxidan van a pasar así, con ese intercambio, con el anillo de escoria, van a pasar rápidamente a la escoria. Y acá hay un segundo efecto que es un aumento de la densidad en la zona 1, en la zona de impacto. En la zona 2, en la zona inferior, el baño metálico va a tener una menor densidad que en la zona de impacto. Por lo tanto, se va a producir cierta circulación del baño metálico. A mayor densidad arriba, menor densidad abajo, se va a producir ese vuelco y esos giros donde la parte de menor densidad va a subir rápidamente a la zona de impacto, va a aumentar su densidad, va a volver a bajar debido a que las partes con menor densidad van a intentar subir.
Esto va a producir una renovación continua de la zona de impacto. Es algo muy beneficioso y algo propio de este sistema. Esto va a seguir continuando a medida que va a avanzar el afino y las densidades se van a ir volviendo homogéneas, haciendo que la circulación se ralentice. Cuando termina el soplado, que dura cierta cantidad de minutos, que vamos a calcular en función de la composición química en el próximo práctico, se va a inclinar el convertidor para que se vuelque la escoria y posteriormente a través de una piquera que se ve en el corte en la imagen de la izquierda, se va a hacer la colada del acero. Esa colada va a ir hacia una cuchara, ahí se ve la imagen de la cuchara, que es ese recipiente, donde se le puede agregar aleaciones, ferroaleaciones y carbono para llegar a la composición final. Acuérdense que estos procesos están continuamente controlados. Yo puedo ir corrigiendo ahí en la cuchara y esa cuchara la va a llevar a la colada final, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Esa colada final del acero se va a producir en lingoteras, en forma de colada continua, en fin, en otros métodos. Entonces yo lo saco del convertidor y lo llevo a esa cuchara. Finalmente, tengo una mejora, no estoy acá, pero ya le voy a... Sí, claro. En lo otro, Ujú. Y bueno, es que físicamente yo voy a estar agregando al rabio líquido y algo de chatarra sólido, eso me va a consumir calor del proceso. Si yo lo haría en otro convertidor, no sería suficiente la reacción producida por el aire, no es lo mismo soplar aire con un 21% de oxígeno que oxígeno. Cuando yo sople el oxígeno, la reacción va a ser más, por decirlo, violenta. Esa economía, si yo tengo que gastar parte de la energía generada, ya que el oxígeno va a soplar, me va a eliminar esos compuestos que me van a liberar calor. Si yo tengo que gastar parte de ese calor en transformar el nitrógeno, no voy a tener una temperatura tan alta. Voy a tener que soplar más. Además, la economía de calor me va a producir que yo pueda en estado sólido colocar chatarra. Ese es básicamente. La chatarra se va a meter en estado sólido y va a producir, con ese calor que me va a dar la inyección de oxígeno, que gano por todos lados realmente con la inyección de oxígeno, voy a poder tratar algo que estaba en desuso. En el horno eléctrico sí se va a cargar chatarra, está preparado, yo creo que está preparado específicamente casi para eso, ya que los electrodos van a ir haciendo pozos. Ya lo vamos a ver, van a ir haciendo pozos en esa chatarra sólida, ¿bien? En este caso, se carga no todo chatarra, es imposible cargar todo chatarra, pero voy a poder llegar a cargar, qué sé yo, hasta un 30% de chatarra. No sé si está claro. Bueno, ¿tienen otra consulta? Bueno, este proceso LD tiene una mejora, así como el toma fue una mejora del Bessemer para tratar rabios con alto fósforo. El proceso LD tiene una pequeña mejora que también le va a permitir tratar a rabios con fósforo alto. Cambia la forma de la lanza. Esa lanza que en el LD a secas únicamente inyecta oxígeno, va a inyectar junto con el oxígeno fundente pulverizado. Esa pulverización del fundente
esa violencia con la que también va a ser inyectado, nos permite inyectar el óxido de calcio de cierta forma que va a permitir tratar fósforo alto. Es básicamente el mismo proceso, nada más que cambia la forma en que va a ingresar el fundente. Yo les tengo acá para mostrarle un pequeño video. Vamos a hacer una presentación ahora. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Y se ve en qué? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Estamos en Ternium Sideral, en la planta de San Nicolás, el centro industrial más grande de la Argentina. Venimos del Alto Horno y ahora llegamos a la acería, en donde te vamos a contar el paso a paso de la gran receta del acero, el único material que permite su reciclado infinitas veces conservando sus propiedades. Bueno, no se puede infinitas veces, pero muchas veces. Para fabricarlo, la acería cuenta con 3 convertidores que son unos hornos giratorios de cuello ancho. Cada uno se utiliza para procesar 200 toneladas de acero. Dentro de los convertidores se cargan hasta 40 toneladas de chatarra y el arrabio líquido que llega del alto horno. Una vez que se carga el convertidor, se cierran las compuertas y comienza lo que se llama el soplo. Una inyección de oxígeno a altísima presión que dura 18 minutos y funde los componentes para fabricar el acero líquido y eliminar las impurezas. A continuación, el acero líquido se transporta en cucharas hacia la colada continua para la fabricación de planchones de acero. No te pierdas el siguiente paso de este apasionante proceso. Bueno, eso era un poco explicado lo que sucede en Siderar. Vamos a dejar de presentar. Eso es lo que sucede, digamos, en Siderar. La clase que viene, vamos a ver lo que son los hornos eléctricos. Les voy a dar los hornos eléctricos y también lo que es la colada del acero. Ahí ella nombraba algo que es para corregir. No se puede reciclar infinitamente, ya que lamentablemente todo proceso tiene un pequeño margen de pérdidas, pero sí se puede reciclar muchas veces. Básicamente así es como funciona el convertidor. Bueno, quedaría pendiente lo que es la colada del acero, la producción en los hornos eléctricos, y también les voy a mostrar los defectos que pueden haber en la colada del acero. Bueno, eso fue lo que es la clase de convertidores. Nos quedaría por ver un convertidor que lo vamos a ver en la otra clase, que es el convertidor tipo OBM, que tiene ciertas particularidades. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, es como había comentado al principio. La chatarra primero hay que tratarla, hay que identificarla muchas veces, ya que si yo quiero hacer, por ejemplo, un acero con una composición química exacta, voy a partir de cierta chatarra, pero la composición química de la chatarra va a ser un poco indefinida. No sé, imagínate que agarro una estación ballenera en la Antártida, rompo todo, llevo la chatarra sin clasificar. Tengo que clasificarla y parte se va a perder. Hay un caso muy particular donde se recicló, escuchen esto, se recicló para ciertas aplicaciones específicas
el acero de la flota alemana hundida en el Atlántico Norte después de la Primera Guerra. Eso es algo muy específico y necesitaban que no esté la chatarra expuesta a ciertas particularidades del aire, pero se podía utilizar esa chatarra de barco hundido hace 40, 50 años, digamos, cuando lo aprovecharon, claro está. Entonces cuando viene un pedazo de chatarra hay que analizarla. Se las puede separar, digamos, por partes magnéticas, la puedo trasladar magnéticamente, pero hay, por ejemplo, hay aceros inoxidables que no son magnéticos. Eso puede ser una clasificación de los no magnéticos. Si yo tengo un acero inoxidable austenítico, es no magnético. ¿Bien? Por lo tanto, la composición va a ser un poco incierta. Además de que va a ser difícil conseguir chatarra en cantidad suficiente para mantener una producción estable, sí o sí yo voy a necesitar mineral y sí o sí yo voy a necesitar alto horno. Ya que, como les comenté, el proceso del horno de reducción directa tiene menor capacidad y tienen otros manejos. ¿Ah? Entonces yo utilizo todo lo que tengo a mano. De hecho, se hace. Sideral lo hace, tiene un horno de reducción directa, tiene alto horno, tiene convertidores y tiene horno eléctrico. Se utiliza todo lo posible para generar una producción acorde a lo que la industria solicita. ¿Quedó claro? ¿Hay otra consulta? Ninguna otra consulta. Por ahora no, ingeniero. Bueno, nos vemos el jueves. Vamos a concluir con convertidores. Vamos a pasar a horno eléctrico para finalizar esta parte. ¿Bien? Buenísimo. Nos Bueno. vemos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.